Listo. Bueno, entonces les decía que vamos a ver el concepto de límite. Si ya estudiaron un poco de el otro material que tienen ahí en Ubiquo, entonces ya deben tener una idea de esto del concepto de límite. Vamos a repasarlo ahorita rápido y luego vemos cómo calcularlos, cómo calcular los límites, que eso va a ser importante para llegar al concepto de derivada la siguiente semana, que digamos que es la parte principal de este curso, ¿no? Llegar a la derivada y saber calcular las derivadas. Bueno, por lo pronto, hoy pues, nos vamos a enfocar en esto del límite. No vamos a ver la definición formal del límite, la definición matemática formal, sino lo vamos a ver de manera intuitiva y luego pasamos a ver cómo se calcula. Entonces, pues supongamos que tenemos una función, ahorita no importa cuál, vamos a poner así una en general, en nuestro plano XY. Y pues vamos a tomar así una función arbitraria, ejemplo, que sea así. Algo así. Supongamos que esta es la gráfica de alguna función, f de x. Vamos a fijarnos en un punto acá en el eje X. A este punto lo vamos a llamar x0. Y para hacerlo de forma más general, vamos a suponer que la función no está definida en ese punto. Así como la dibujé aquí, entonces, si evaluamos la función en este punto x0, pues este sería el valor que le corresponde. En y este sería el valor de f de x0. Pero para el concepto de límite, ni siquiera es necesario que la función esté definida en el punto en el cual vamos a calcular el límite. Este x0 es el punto donde vamos a calcular el límite. En algunos textos también le llaman a o alguna otra letra, ¿ok? Entonces puede ser x0 o a o lo que sea. Simplemente un punto al que nos vamos a acercar para calcular el límite de la función. Bueno, pues les decía que ni siquiera es necesario que la función esté definida aquí en este punto. Entonces lo voy a poner aquí un hoyo. Vamos a borrar esto. Aquí lo puse demasiado grande, pero así para que se entienda mejor. O sea, suponemos que aquí la función tiene un hoyo en su gráfica. ¿Bien? La siguiente semana vamos a ver funciones continuas y una manera así rápida de entenderlo, antes de que lo veamos un poco más formal, pues es simplemente una función que no tiene saltos o no tiene hoyos en su gráfica. Aquí esta sería una función que es continua en todos lados, menos en este punto. Aquí le ponemos un hoyito en su gráfica, quiere decir que x0 no está en el dominio de la función. ¿Okay? Vamos a ponerlo así. x0 no está en el dominio de la función. O otra forma de decirlo, pues es simplemente que f de x0 no existe o no está definido. ¿Sí? Bueno, entonces de aquí podemos ver si qué pasa con el valor de la función conforme nos aproximamos a este punto. Bueno, entonces aquí, aunque no esté definida la función, pues esto sí le corresponde un valor aquí en y. A ese valor le vamos a llamar L, justo del límite. Entonces vamos a ponerle aquí ese es un valor L. Eso no quiere decir que f de x0 sea igual a L, porque la función no existe aquí, ¿no? Simplemente es el valor que le corresponde aquí en y, que puede ser ahorita cualquier número, le llamo L en general. Bueno,
pero la función sí está definida en valores de x que estén a la izquierda de x0 o a la derecha de x0. ¿Okay? Entonces, de hecho, basta con que nos tomemos un intervalo donde x0 esté contenido en ese intervalo. O sea, vamos a suponer que tomamos acá un intervalo aquí alrededor de x0 y vamos tomando valores de x por la izquierda, de manera que nos vayamos aproximando a este valor de x0. O sea, podemos empezar por aquí, tomamos valores de x aquí y nos vamos acercando cada vez más a x0 por la izquierda. Nos estamos aproximando por acá. Entonces vamos a ir tomando valores de x que se vayan aproximando a x0 por la izquierda. Y esos, pues sí los podemos evaluar en la función. Entonces, por ejemplo, si ponemos que tenemos aquí un valor de x, lo evaluamos en la función, y entonces pues esto le va a corresponder un valor acá en y, digamos que ese sea una primera x, entonces este sería un valor de f de x1, y este le llamamos x1, y así nos vamos acercando cada vez más por la izquierda a este valor de x0 donde no está definida la función. Lo que podemos ver es que conforme nos acercamos aquí al valor de x0, el valor acá de la función en y se va aproximando a este valor L. ¿Okay? Entonces nos podemos aproximar tanto como queramos aquí a este x0 por la izquierda. Obviamente nunca vamos a llegar a x0 porque la función aquí ni siquiera existe, pero podemos estar tan cerquita como queramos. Mientras más cerca estemos de x0, entonces acá más cerca vamos a estar en y del valor L, este valor fijo L. ¿Okay? Bueno, y hacemos esto por la derecha, pues el comportamiento es similar. Si ahora empezamos por acá, digamos que acá vamos a ponerle acá una x2, más para diferenciarlos. En realidad, la idea es tomar varios valores de x, ¿no? Para irnos acercando por acá. Si hacemos lo mismo, ahora tomamos valores de x por la derecha de x0. Entonces acá todos estos, si están en el dominio de la función, los evaluamos. Y vemos que también entonces por la derecha, mientras más cerca estemos de x0, el valor de la función se va aproximando a este valor L en Y, estaría f de x2. Ahora por arriba, ¿ok? O sea, si nos aproximamos a x0 por la izquierda, entonces el valor de la función se va aproximando al valor L por abajo, en Y. Si nos acercamos a x0 por la derecha, entonces el valor de la función se va aproximando a este número fijo L por arriba. ¿Ok? Y como esto lo podemos hacer arbitrariamente cercano, tanto como queramos, o sea, podemos hacer que el valor de la función se aproxime a L tanto como queramos, siempre que nos aproximemos lo suficiente acá a x0 sin llegar a tocarlo. Entonces decimos que esta función tiene un límite cuando x tiende a x0 y justo ese valor límite pues es este número fijo L. ¿Okay? Entonces esa es la idea conceptual, es muy sencillo. No necesitamos que la función esté definida en el punto donde estamos calculando el límite porque nunca evaluamos la función justo en el punto, sino que nos aproximamos tanto como queramos. ¿Okay? Bueno, en símbolos eso lo escribimos así. Decimos que el límite, lo abreviamos así, y acá le ponemos abajo, cuando x tiende a x0,
de nuestra función es L. ¿Ok? Bueno, esta es la notación, o sea, aquí depende de la variable independiente que tengamos. Aquí tenemos t, pues aquí le ponemos que t tiende a t0, o lo que sea. ¿Ok? Esta es la variable independiente, la flechita que nos dice a cuál valor nos estamos aproximando. Y entonces, si nos aproximamos a este valor, pasa esto que vimos aquí, que la función se acerca a un número fijo, L. Entonces decimos que ese número fijo es el límite de la función cuando x tiende a x0. ¿Ok? Y así se lee esta cosa, ¿no? Decimos límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a L, si es que existe el límite, ¿no? Puede ser que no exista. Ahorita vemos unos casos donde no existe, pues si existe, entonces así lo escribimos. Y también lo podemos calcular límites por la izquierda o por la derecha, justo como lo hicimos aquí. O sea, en realidad, si nos aproximamos acá por la izquierda, entonces podemos pensar en calcular el límite nada más por la izquierda. Eso se escribe así. Cuando x tiende a x0 por la izquierda, se le pone un superíndice menos para indicar que nos estamos acercando por la izquierda. Y esta sería la notación para lo que también se conoce como un límite lateral. O sea, si nos estamos fijando de un lado, le llamamos un límite lateral. Sería el límite lateral por la izquierda. Y si nos aproximamos por la derecha, pues se imaginarán que entonces simplemente le ponemos un superíndice de más. ¿Okay? Entonces, esto por la izquierda, si lo escribimos así, el límite cuando x tiende a x0 por la derecha, le ponemos un superíndice más. Entonces, esto sería el límite lateral por la derecha. Y en términos de estos límites laterales, entonces la condición de que una función tenga límite, pues también la podemos escribir como que este tiene que ser igual a este, ¿no? Ambos límites laterales tienen que ser lo mismo. Tanto si nos aproximamos por la izquierda como por la derecha, la función tiene que tender al mismo valor fijo L. ¿Okay? Entonces, otra forma de escribir esto, decir que el límite de la función cuando extiende a x0 es igual a L, pues es simplemente igualar los límites laterales. Lo podemos escribir así también. Límite cuando x tiende a x0 por la izquierda tiene que ser igual al límite cuando x tiende a x0 por la derecha de la función. Y esto tiene que ser igual a un número fijo L. Bueno. Entonces, esto es lo importante del concepto de límite. Acuérdense de eso. Decimos que el límite de la función cuando x tiende a x0 es igual a L, siempre que podamos hacer que la función tome valores arbitrariamente cercanos a L, tanto como queramos, siempre que nos aproximemos a x0, tanto como queramos, tanto por la izquierda como por la derecha. Bueno, para calcular los límites, pues lo primero que podríamos hacer es justo hacer una tabla de valores. Tomamos la función, vemos el punto al que nos queremos aproximar y vamos tomando puntos cada vez más cercanos por ambos lados, y de eso vemos acá los valores en f. Si vemos que va coincidiendo a un número, entonces decimos que es el límite. ¿Okay? Bueno, así, obviamente eso es muy impráctico, entonces esta parte no la vamos a saltar y simplemente nos vamos directo a los teoremas de límites que nos permiten calcular los límites usando reglas sencillas. ¿Okay? Entonces, estos son teoremas que se demuestran matemáticamente y demás, eso no lo vamos a hacer, pero
que los vamos a ocupar para calcular los límites. Entonces, el más sencillo es que el límite cuando x tiende a x0 de una función constante, que simplemente lo escribo así como constante, ahí abreviado, es la misma constante, ¿no? Eso es fácil de ver gráficamente. Acuérdense que las funciones constantes pues, son simplemente rectas que son paralelas al eje X, horizontales, entonces pues, tienen una función constante para cualquier punto en su dominio donde se acerquen por ambos lados, pues siempre les va a dar el mismo valor de la función. El límite de una constante es simplemente la constante. Y podemos sacar también las constantes de la evaluación del límite, o sea, si tenemos el límite cuando x tiende a x0 de una constante por la función, sacamos la constante y evaluamos el límite de la función. ¿Okay? Y tenemos también estos teoremas para cuando tenemos sumas, multiplicaciones y divisiones de funciones, siempre los podemos separar. O sea, lo podemos escribir, por ejemplo, el límite de una suma de funciones es igual a la suma de los límites de las funciones. ¿Sí? Y así para todas las demás operaciones. Le vamos a ponerlo así. Bueno, voy a ponerle una vez la suma y la resta. Por ejemplo, si tenemos dos funciones sumadas o restadas y sacamos su límite, pues esto es igual a separar los límites. O sea, tendríamos la suma de los límites o la resta de los límites. Más o menos el límite cuando x tiende, oye, acá le puse 0, este no es 0, este es x0. O x sub 0 de g de x. Y así, análogo a estos, pues tenemos también para la multiplicación y la división. El límite cuando x tiende a x0. Uy, y acá también le estoy poniendo 0 y 0. Este es x0 y este es x0. El límite de un producto de funciones, pues es el producto de los límites. Y para la división también. Siempre acuérdense que lo de abajo sea distinto de 0, ¿no? El límite de un cociente de funciones es el cociente de los límites. Y así, ¿ok? Siempre que esto sea distinto de 0. Bueno, creo que estos son todos los importantes. No, también podemos poner para potencias. Si tenemos el límite cuando x tiende a x0 de una función elevada a alguna potencia n, ahorita vamos a suponer que n es un entero positivo, pues podemos meter el límite dentro de la potencia.
y esto elevado a la n. Bueno, entonces, ¿cómo nos sirve todo esto para calcular los límites? Bueno, simplemente, por ejemplo, las funciones más sencillas para calcular su límite serían todas las polinómicas, donde podemos ocupar este junto con esta de la suma o la resta, y junto con esta de la potencia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si tenemos una función polinómica, esta, pues su gráfica, no importa qué complicada sea, pues siempre va a ser continua. Hasta las funciones polinómicas no tienen hoyos ni nada. Entonces, supongamos que tenemos algo así. Supongamos que es alguna función polinómica. Y entonces, en cualquier punto de su dominio podemos calcular el límite. Por ejemplo, aquí. Y siguiendo el concepto de límite y lo que acabamos de ver, esto de los teoremas de los límites, pues aquí vamos a encontrar que siempre, entonces, cuando nos aproximemos a este valor, la función se va a aproximar aquí a este valor, por ejemplo, pero este valor sí está definido en la función. Entonces, el valor fijo al que se aproxima, ese valor L, en este caso, de las funciones polinómicas, pues sí es va a ser justo el valor que tenga aquí la función. ¿Okay? Entonces, en este caso, L va a coincidir con el valor de la función, y entonces eso hace muy fácil evaluar los límites para las funciones polinómicas. Simplemente los evaluamos en el polinomio, el límite, y nada más tienen que tomar aquí en cuenta que esa es la forma de calcularlo, pero acuérdense que conceptualmente esto es que nos aproximamos a este punto sin llegar a tocarlo. ¿Okay? Eso es importante. Simplemente pasa que para este caso de las funciones polinómicas, pues este valor, el número fijo al que se aproxima acá en y, justo coincide con el valor de la función, que esto va a ser una condición también para las funciones continuas. Bueno, pero antes de llegar a eso de las funciones continuas, entonces de esta forma podemos evaluar límites de polinomios porque, por ejemplo, queremos, vamos a tomar el límite cuando x tiende a 2 de algún polinomio 3x cúbica menos x cuadrado más 4. ¿Ok? Entonces aquí es donde utilizamos estos teoremas de los límites y esta propiedad de los polinomios. Simplemente aquí tendríamos que ir separando todo esto, ¿no? Utilizando los teoremas que acabo de escribir. En la práctica, pues no lo saltamos y simplemente evaluamos aquí el valor al que tiende el límite, y eso sería el límite, ¿ok? En realidad lo que estamos haciendo, lo voy a escribir ahorita todo así completo, desarrollándolo, aunque en la práctica pues todo eso no lo saltamos, ¿no? Sería utilizar la propiedad esta de que podemos separar las sumas y las restas. Entonces primero pues lo separaríamos así, ¿no? O sea, a final de cuentas, un polinomio pues lo podemos ver como una suma de varias funciones, en este caso de 3 funciones, ¿no? Estas 3. Entonces separamos los límites de todo esto. Y luego, por ejemplo, aquí, pues esta lo podemos ver como la función x cúbica multiplicada por esta constante 3. Entonces podemos sacar la constante por la propiedad de esta, la 2. Pondríamos que esto es igual
3 por el límite cuando x tiende a 2 de x cúbica. Las demás pues las dejo igual. Límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado. Esta de acá pues, es una constante. Pues, la primera propiedad que vimos es que el límite de una constante es la misma constante. Aquí ya podemos poner directamente 4. Y para estas dos, pues metemos el límite dentro de la potencia. Entonces, al final nos quedaría así. De x, esto elevado al cubo, menos el límite cuando x tiende a 2 de x, esto elevado al cuadrado, más 4. Y de hecho esto lo podemos ver también como otra propiedad. Aquí tenemos nada más esta sería la función x, que es una recta que pasa por el origen, dependiente 1. Entonces, igual aquí, por ejemplo, si vemos la gráfica de esta función, recuerden que esta le llamamos también la función identidad. F de x igual a x, una recta 45 grados que pasa por el origen. Pues aquí también es muy fácil ver así intuitivamente que para cualquier punto de su dominio, si nos acercamos a este punto por la izquierda y por la derecha, entonces acá en Y, esto se va a aproximar a este valor que justo coincide con el valor de la función en este punto. Pues aquí también el límite en este caso coincide con el valor de la función en este punto. Y de hecho, en algunos textos, pues esto lo ponen también como un teorema adicional, como una propiedad adicional, que el límite cuando x tiende a x0 de x, pues es simplemente evaluar x0. O sea, lo podemos escribir así, límite cuando x tiende a x0 de x es simplemente x0. ¿Ok? Bueno, esto lo pueden añadir a las propiedades que les puse antes, si quieren. De aquí gráficamente se ve por qué. Si eso lo aplicamos aquí, pues entonces es simplemente aquí evaluar el 2, ponemos 2 y hacemos todo lo demás que tenga, ¿no? Lo mismo acá. Nos va a quedar 3 por 2 al cubo menos 2 al cuadrado más 4. Esto ya es un número, o sea, este es el límite al que tiende la función. Simplemente lo simplificamos. Acá nos quedaría 2 al cubo, son 8 por 3, 24, menos 4, más 4, pues esto se cancela, entonces nos queda 24, ¿no? Chéquenlo. Y este es el límite. Entonces, realmente lo que estamos haciendo, pues es aplicar los teoremas de límite, este resultado, y el resultado final, pues coincide justamente con evaluar desde un principio aquí. ¿Sí? Desde aquí, en un principio ponemos 2 y 2, directamente llegamos acá al valor del límite. Bueno, entonces, esto pues se lo pueden saltar, pero siempre tengan presente que todo esto viene de los teoremas de límite, junto con esto. Y cuando estamos calculando límites de polinomios, pues simplemente los evaluamos directamente. ¿Ok? Entonces, esto es sencillo. Ahora, lo que se puede complicar es, por ejemplo, cuando tenemos funciones un poco más complejas, donde de entrada parecería que el límite no existe, pero lo primero que tienen que hacer es ver si se puede simplificar la función antes de intentar sustituir. Bueno, vamos a ver ejemplos concretos.
más sencillo. Por ejemplo, si a ver, vamos a calcular límite cuando x tiende a 0, x es 0, de 2x al cuadrado más 3x menos 2 entre x más 2. Entonces, aquí en principio, pues, o sea, también podemos aplicarlo todos los teoremas de estos límites, y como tenemos un cociente de polinomios, pues podríamos pensar en sustituir directamente. ¿Okay? En este de arriba, pues no habría problema. El punto aquí es que si aquí sustituyen 0, por ejemplo, este sería menos 2, ¿no? No 0. Cuando x tiende a menos 2. Lo que quiero es que me dé 0 en el denominador. Así. Entonces, en el polinomio de acá arriba, pues no habría problema. Pero si aquí sustituimos directamente el menos 2, nos quedaría un 0, ¿no? En el denominador, que eso pues no está definido. Entonces, puede pasar que efectivamente sea así y que no haya forma de simplificar esta expresión. Y entonces, en ese caso, el límite no existe. O decimos que se va a infinito. Ahorita vemos otro ejemplo de eso. ¿Ok? Bueno, pero el punto es que esto no necesariamente es así. Siempre hay que ver primero si podemos simplificar la expresión de manera que podamos evaluar el límite directamente sin que nos quede algo indeterminado. Ese es todo el punto. Y eso es lo que luego les cuesta más trabajo cuando calculan límites, ¿no? Entonces, la idea es la misma. A final de cuentas hay que buscar evaluar el límite en la función. Pero si tenemos algo que nos queda indeterminado, pues siempre hay que ver primero cómo se puede simplificar esto. ¿Okay? Si ya lo simplifican al máximo y siguen teniendo una indeterminación, pues quiere decir que el límite no existe. Bueno, entonces todo el problema en calcular límites se reduce a simplificar algebraicamente las funciones a las que le están sacando el límite. O sea, al final de cuentas, simplemente un problema de álgebra. Pues vamos a ver 3 casos característicos, ¿ok? Entonces, uno sería como este, justamente. Si tienen algo así, pues lo primero que pueden hacer es factorizar uno de los polinomios, o los dos pueden tener un cociente de polinomios acá. El de abajo, pues es un binomio nada más, ya no le podemos hacer nada. Este, que es un polinomio cuadrático, podemos ver si se puede factorizar en 2 binomios, ¿ok? Como producto de 2 binomios. Entonces, cuando tengan cocientes de polinomios, lo primero que tienen que hacer es factorizarlos, ambos, arriba y abajo, para ponerlos en sus expresiones simplificadas y ver si con eso se cancela la indeterminación y se puede evaluar directamente el límite. Bueno. Entonces, pues utilizan aquí su método favorito para factorizar polinomios. No van a tener que factorizar cosas complejas más allá de polinomios cuadrados y tal vez cúbicos. Para estos que son polinomios cuadráticos, pues siempre pueden utilizar, por ejemplo, lo más rápido sería utilizar la fórmula general, porque al final de cuentas, pues esto es una ecuación cuadrática que si sabemos sus raíces, lo podemos factorizar, ¿no? O sea, escriben, vamos a usar eso ahorita. Ustedes pueden utilizar el método de factorización que más les guste. Si se atoran, pues siempre pueden recurrir a esto, ¿no? A la fórmula cuadrática, acuérdense, la famosa fórmula de x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4a por c. Entre 2 veces a. Entonces, sacamos las raíces de nuestro polinomio
ponemos x sería entonces igual a menos 3 más menos b cuadrada menos 4 por 2 por menos 2. Todo esto dentro de la raíz por 2 veces a, que sería 4, ¿no? Pues aquí nos queda este menos, con este menos queda más. 2 por 2, 4. Por 4 son 16, entonces todo esto queda 16 positivo. Más 3 al cuadrado, que son 9. 16 más 9 son 25. Nos queda la raíz cuadrada de 25, que es 5. Entonces esto lo ponemos como menos 3 más menos 5 entre 4. ¿Ok? Si tomamos la raíz positiva, entonces nos quedaría menos 3 más 5, son 2, dividido entre 4. O sea, nos quedaría 2 cuartos, que eso a final de cuentas pues es 1/2. Y la otra raíz, si tomamos la negativa, entonces ahora tenemos menos 3 menos 5, son menos 8, entre 4 es menos 2. ¿Ok? Si ya tienen las raíces de su polinomio, entonces simplemente lo escribimos como el producto de dos binomios, donde pasamos la raíz del otro lado. Si tienen acá una fracción, simplemente hay que tener cuidado de primero multiplicar el denominador. Entonces lo ponemos como 2x igual a 1, y entonces nos queda 2x menos 1. ¿Ok? Y este de aquí, pues simplemente pasamos el 2 del otro lado. Y tendríamos x más 2. ¿Ok? Pues aquí tenemos que entonces esto es igual a 0, esto es igual a 0. Si ponemos el producto, 2x menos 1 por x más 2, pues esto es justo la factorización del polinomio que teníamos en el numerador, ¿no? Lo pueden comprobar. Y ya está. Bueno. Entonces, para los polinomios cuadráticos, si se atoran con la factorización, pues siempre pueden checarlo con la fórmula general. Si aquí les da una raíz que no sea entera, entonces pues no tiene factorización así bonita en términos de dos binomios. ¿Sí? Bueno, entonces nos regresamos al límite. Y ya escrito de esta forma, una vez que está factorizado, ponemos límite cuando x tiende a menos 2. Ya lo escribimos así. Y entonces podemos cancelar ahora sí este término con este término. ¿Y por qué lo podemos cancelar? Bueno, si seguimos aquí, o sea, si escribimos el menos 2, pues este sigue siendo 0, este sigue siendo 0, ¿ok? Entonces sería como tener 0 entre 0. El punto de que lo podemos cancelar es justo por lo que vimos del concepto de límite, de que nos podemos acercar tanto como queramos al valor sin llegar a tocarlo. Es decir, este y esto, este cociente, pues siempre es distinto de 0 porque nunca llegamos aquí al valor de menos 2, entonces lo podemos cancelar. ¿Ok? Es un punto sutil, pero es bueno que lo tengan presente, ¿no? O sea, este cociente entonces nos da 1, y lo que queda, pues ya lo podemos evaluar directamente, ya no tiene ninguna indeterminación. Aquí esto pues tendrían que separarlo con todos los teoremas estos de los límites, pero como quedamos, pues aquí ya podemos simplemente evaluarlo directamente, ¿no? Entonces aquí ponemos menos 2, entonces esto quedaría 2 por menos 2
menos 1, nos queda menos 4 menos 1, menos 5. Menos 5. Así es. Entonces, ahí está, ¿ok? Bueno, si después de que factorizan y demás simplifican, le sigue quedando algo indeterminado, quiere decir que no existe el límite. No siempre va a existir, ¿ok? Bueno, entonces, este es un ejemplo característico. Vamos a ver otro. Con funciones que involucren Entonces, en raíces. ese caso no había límite, ¿verdad, profesor? Si no pueden quitarse la indeterminación, sí, no habría límite. ¿Okay? Pero una vez que ya factorizaron todo bien, ¿sí? Ok. Bueno. Otro ejemplo. A ver, voy a poner este que se ve bastante feo. De una función. Esto está dentro de una raíz cuadrada. Menos 2. X cuadrada más X. ¿Ok? Entonces es una función bastante fea, pero es un ejemplo característico también, ¿no? O sea, seguimos teniendo un cociente de funciones, solo que ahora en el numerador pues tenemos este radical, o sea, no es exactamente un cociente de polinomios. Este es un polinomio, pero pues acá tenemos una raíz. Y nuevamente, aquí sí es que x tiende a 0. No lo podemos sustituir directamente por el denominador, porque aquí nos quedaría 0 más 0, pues 0. Queda indeterminado. Bueno. Cuando tengan funciones así con radicales de este tipo, hay un truco muy útil que pueden utilizar, que es simplemente multiplicar por 1 de manera que tengan el binomio conjugado a este. O sea, piensen. Esto que está acá en el numerador, a final de cuentas, es un binomio, ¿ok? Es una suma de dos términos, este y el 2, ¿ok? Si multiplicamos esto por el mismo binomio, lo pongo aquí, el mismo binomio con los mismos términos, pero con el signo cambiado, ¿ok? A eso le llamamos un binomio conjugado. Entonces vamos a multiplicar por lo mismo. Como aquí en el original tenían menos, entonces acá le pongo un más. Y el segundo término que es el mismo, ¿ok? Entonces simplemente multiplican por el binomio conjugado del término que tiene la raíz. En este caso, como aquí tenía menos, pues el conjugado va a ser con más. Si estuviera al revés, pues lo hacen al revés, ¿no? Si aquí fuera más, entonces acá le ponen menos. Entonces la idea es que tengan los mismos términos del binomio con los signos distintos acá. Bueno, pero no puedo multiplicar así impunemente por esto porque estoy afectando entonces mi función original, ¿no? Para no afectar nada, entonces divido por lo mismo que multipliqué. Y a final de cuentas es como si estuviera multiplicando por 1 y no afecto mi expresión original. ¿Ok? Entonces acá multiplico y divido por la misma cosa. Entonces todo esto es 1 porque tengo lo mismo en el numerador que en el denominador. A final de cuentas estoy multiplicando por un 1. Pues parecía que no sirve de nada, pero la utilidad de esto es utilizar justo esto de los binomios conjugados. Si se acuerdan, entonces cuando tienen un producto de dos binomios conjugados, o sea, vamos a suponer que tenemos a menos b por a más b, esto nos da una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Uno de los resultados de productos notables o de factorización, que es muy fácil de ver, ¿no? Se pueden desarrollar aquí este producto y ver que llegamos a esto, ¿no? Por lo general esto lo usamos al revés, ¿no? Si tenemos una diferencia de cuadrados,
Esta la factorizamos de esta forma. ¿Sí? Ahorita lo vamos a usar así. Acá entonces arriba es lo que le correspondería a esta parte de aquí. Y este de acá es esto de acá. Entonces, el producto de estos dos binomios conjugados lo vamos a poner como esta diferencia de cuadrados. ¿Ok? Vamos a poner esto es igual al límite cuando x tiende a 0. Pues nuestro primer término, que sería a, es todo esto con todo y la raíz. ¿Ok? Lo que tenemos que poner es esto al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado, cancelamos la raíz cuadrada y nada, nos quedamos con lo que está dentro. Sería x cuadrada más x más 4. Pues lo que estoy haciendo es poner esto. ¿Okay? Luego este menos, que siempre va, porque es el resultado de la diferencia de cuadrados. Y el segundo término al cuadrado, que es 2. Entonces, simplemente lo pongo al cuadrado, pues es 4. Y de esta manera, pues ya simplifiqué mucho el numerador. El denominador se sigue quedando igual. Ese lo dejamos tal cual. Vamos a ponerlo así. Tenía este término que multiplica esto de aquí, ¿no? A esto todavía no le estoy haciendo nada. Entonces lo dejamos así. Esto va con la raíz más 2. Bueno, entonces fíjense, arriba, pues este 4 con este menos 4 nos da 0. Y nos queda x al cuadrado más x entre x al cuadrado más x. Nuevamente, y este término está multiplicando, ¿no? Entonces siempre podemos cancelar este con este. Entonces aquí, todo este término con este término es 1. Y es la misma idea de antes. Podemos hacer que esto sea 1 porque nunca llegamos acá al 0, ¿no? Entonces el cociente nos puede dar, nos da 1. Y ya está, ¿no? Entonces, ¿cómo queda? Ya no queda nada indeterminado. Arriba, pues nos queda simplemente 1. ¿Sí? No queda 0, queda 1, porque acuérdense que este entre este es 1. Este con este, pues sí es 0, ¿no? Eso es 1. Y abajo, pues nos queda nada más el término este que contiene la raíz. Y aquí, pues ya podemos sustituir directamente el 0, ¿no? Si esto es 0 y esta x es 0, entonces nos queda simplemente la raíz de 4, que es 2, más este 2, nos queda 4 otra vez. Entonces, el límite de todo esto, pues es 1/4. Ya está. ¿Sí? Bueno, entonces este truco lo pueden utilizar siempre que tengan cosas de este tipo. La raíz, pues puede estar acá abajo, no tiene por qué estar acá arriba, pero siempre multipliquen y dividan por el binomio conjugado del término que contiene la raíz. Utilizan esto de la diferencia de cuadrados y ya ven si con eso se puede quitar la indeterminación. ¿Okay? Bueno, otro ejemplo característico. Ya vimos estos de factorizar, ya sea que tengan que factorizar o radicalizar, que es esto de simplificar las raíces, o simplificar una expresión. También puede ser que simplemente simplificando se quiten la indeterminación. Pues vamos a ver este.
límite cuando x tiende a 1 de 1 entre x menos 1 menos 2 entre x cuadrada menos 1. ¿Sí? Ok, aquí entonces cuando tengan cosas de este tipo, pues lo primero que pueden hacer es simplificar la expresión, o sea, en este caso, hacer esta resta de fracciones, ¿no? ¿Sí? Se ve muy feo. Este es 1. Bueno, lo primero que tienen que hacer antes de empezar a simplificar es ver si efectivamente está indeterminado, ¿no? Porque puede ser el caso que ni siquiera está indeterminado. Entonces es lo primero que hay que checar, ¿no? Bueno, aquí es muy fácil ver que pues si aquí sustituimos el 1, pues nos queda indeterminado, y acá también, ¿no? Pues aquí lo que podemos hacer es simplificar esta expresión, simplemente hacer la fracción. Bueno, lo pueden hacer así, pues de manera sencilla, así multiplicado o cruzado, como quieran. Por ejemplo, aquí es fácil ver que esto pues también es una diferencia de cuadrados, ¿no? Esto es x más 1 por x menos 1. Y aquí tenemos x menos 1, entonces podemos utilizar este como nuestro denominador común. Si no quieren ver eso, pues simplemente multiplican los dos, ¿no? Directo. Y lo hacen cruzado. Bueno, siempre es bueno que traten de simplificarlo desde el principio. Entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de nuestro denominador común, pues es justo este. X más 1 por x menos 1. ¿Sí? Y hacemos la resta, como siempre, de fracciones. O sea, podemos ver esto entre este. Pues se cancela el x menos 1, nos queda x más 1 multiplicado por el 1, pues es simplemente x más 1. Y luego esto entre esto, pues es 1, porque es la misma cosa, multiplicado por el 2, nos queda 2 con el signo que tenemos ahí. Y ya está, así rápido hicimos la fracción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ponemos límite cuando x tiende a 1. Aquí tenemos 1 menos 2, nos queda menos 1, ¿no? Entonces, x menos 1 entre x más 1 que multiplica a x menos 1. Entonces vemos que nuevamente x menos 1 entre x menos 1 nos da 1. Y esto sería el límite cuando x tiende a 1 de 1 entre x más 1, que ya lo podemos evaluar directamente. Nos queda un medio. ¿Ok? Y ya está. Entonces creo que con esto ya cubrimos los tres ejemplos característicos, ¿no? Entonces ya sea que factoricen, como en el primer ejemplo, o que radicalicen con este truco de los binomios conjugados, si tienen expresiones con radicales, o que simplifiquen las expresiones, ¿no? Si tienen así sumas o restas de fracciones. Y ya, pues básicamente eso es todo lo que necesitan para calcular cualquier límite. Faltan los límites trigonométricos y en la tarea creo que tienen un ejemplo, pero quiero primero
Veo primero las asíntotas. Si no nos da tiempo de ver los trigonométricos, lo checamos en la siguiente clase. De todas formas, tienen un ejemplo resuelto ahí en ubicuo de límites trigonométricos. Bueno, entonces, Oh, sí. Lo que quiero ver ahorita son los límites en el infinito y al infinito, que tienen que ver con las asíntotas horizontales y verticales. Creo que esto sí nos da tiempo de verlo, porque eso también es importante. Entonces, para verlo sí, es rápido. Límites en el infinito. Sería calcular el límite de la función cuando x tiende a infinito o menos infinito. Y límites infinitos, esos son justo los que no existen, ¿no? Entonces eso sería el límite cuando x tiende a un número, x0. Si el límite no existe, puede ser que no existe porque pues justo la función se va a infinito, o sea, decimos, esto lo escribimos así, aunque en realidad aquí hay que tener cuidado porque esto se puede confundir y pensar que esto es el límite, pero esto quiere decir que no hay límite, ¿no? Acuérdense que infinito no es un número, es una forma de expresar justo esto, ¿no? Que no tiene límite. Entonces, esta es una forma de escribir que el límite no existe, aunque aquí le pongamos un igual, ¿no? Pero como acá tenemos infinito, pues eso quiere decir que no existe límite. Bueno, pues no tengan cuidado con eso. Estas de acá están relacionados con las asíntotas horizontales de una función. Y estos de acá con las asíntotas verticales. ¿Okay? Y bueno, esto de acá, entonces también significa que pueden pasar, si sucede alguno de estos casos, por ejemplo, podemos pensar que tenemos a x a infinito por la derecha de la función y esto nos da un número, entonces esta sería una asíntota horizontal. Entonces aquí en este sería la asíntota horizontal, que estaría en y, sería el valor de y, ¿no? O puede ser que sea también por la izquierda, o en general así como estaba aquí, ¿no? Bueno, a esto le llamamos asíntotas horizontales. Y acá también esto lo podemos separar en varios casos, ¿no? O sea, puede ser que nos acercamos por la izquierda, por la derecha, y que acá nos dé más, menos infinito. Los voy a poner todos juntos así para no escribirlos. Pero es con que se cumpla cualquiera de estas posibilidades. Ya sea que nos acerquemos por la derecha o por la izquierda, y que acá la función se vaya a valores muy grandes por arriba o por abajo, o sea, aquí le ponemos más menos infinito. Eso sería una asíntota vertical. Bueno, en la práctica estas son fáciles de calcular, simplemente nos fijamos dónde se hace cero la función en el denominador, justo donde no está definida, y esas van a ser las asíntotas verticales.
Y para estas de acá también podemos usar un truco, ahorita lo vemos. Entonces, nada más para que se entienda esto mejor, vamos a ver, el ejemplo más sencillo es tomar la función 1 entre x. La función f de x igual a 1 entre x, ¿se acuerdan de esa? Ya habíamos visto que su gráfica es una hipérbola. Entonces, diría más o menos así. Bueno, aquí me pateo. Bueno, está medio fea mi gráfica, pero espero que se entienda. O sea, justo el punto es que para esta función, el eje y es una asíntota vertical y el eje x es una asíntota horizontal. ¿Ok? Entonces, fíjense, para las asíntotas verticales, simplemente ven dónde se hace cero el denominador. En este caso, pues es sencillísimo ver que se hace cero en x igual a 0, ¿no? Lo voy a escribir nada más para que se acuerden de eso. Asíntota vertical, entonces hay que checar los valores de x donde el denominador es 0, o sea, justo donde no está definida la función, ¿no? ¿Sí? Para este caso es muy sencillo ver que pues es justo x igual a 0, ¿ok? Pero x igual a 0 en este caso pues le corresponde a todo el eje y. En todo el eje y pues el valor de x es 0, ¿no? Entonces el eje y es una asíntota vertical de esta función, o sea, quiere decir que por acá arriba esta se va pegando al eje y pero nunca lo toca, y por acá abajo también se va pegando al eje y nunca lo toca. Entonces eso es lo que les decía, que lo podemos escribir como el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x. Si nos acercamos al 0 por la derecha, decimos que esto se va a infinito, que sería este comportamiento de aquí, ¿no? Si nos acercamos al 0 por la derecha, entonces la función crece, crece y crece y se va pegando al eje y, pero nunca lo toca, ¿ok? Sería esto de aquí. Entonces, esto quiere decir que el límite no existe, pero es una forma abreviada de ponerlo, ¿no? De describir el comportamiento. Y si nos acercamos al 0 por la izquierda, entonces ahora la función decrece y decrece y decrece, se hace cada vez más negativa, se va pegando al eje y negativo, pero nunca lo toca. Y entonces esto lo escribimos como el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 entre x, como es igual a menos infinito, pero acuérdense que hay que tener cuidado con esto, ¿no? Esto no quiere decir que esto sea un número, simplemente es para poner de manera simbólica cómo es el comportamiento de la función, ¿no? Bueno, eso sería para las asíntotas verticales. Para las horizontales, simplemente dividimos el numerador y el denominador de la función por la potencia más grande del denominador. Y usamos este resultado que, fíjense a ver si pueden adivinar cuánto vale esto.
el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x a la n, ¿cuál sería? Aquí sí nos da un valor fijo. ¿Cuál creen que sea? Aquí n es una potencia. Y esto de aquí indica, cuando ponemos algo así, quiere decir que hacemos, que aquí no estamos tendiendo a un número fijo, como en los ejemplos anteriores, ¿no? Entonces, si aquí le ponemos x0, quiere decir que nos estamos acercando a un punto fijo. Aquí esta notación quiere decir que tomamos valores cada vez más grandes de x sin límite alguno, ¿no? Entonces, fíjense qué pasa si tienen 1 entre un valor acá en el denominador cada vez más grande, todo el cociente a qué valor se va aproximando. A cero. A 0, justamente, ¿no? A 0. Muy bien. Así es. Entonces, usamos este resultado, ¿no? ¿Sí? Si siempre vamos dividiendo entre números más grandes, esto se va aproximando cada vez más a 0, ¿no? Y no importa si aquí tenemos 1 o cualquier otra constante, pues siempre vamos a tener este resultado. Entonces, fíjense, esto es lo que pasa acá, ¿no? Por ejemplo, para esta función. Bueno, aquí la n sería 1. Esto de aquí, hacer que x tienda a infinito, quiere decir que vemos cómo es el comportamiento de la función hacia la derecha, ¿no? O sea, conforme nos vamos para acá a valores muy grandes. Entonces, justo lo que pasa es que aquí la función se va pegando cada vez más al eje x, o sea, al valor de 0 en y, pero nunca lo toca. ¿Okay? Entonces, el eje x es una asíntota horizontal de esta función, de 1 entre x. Y algo parecido pasa por acá. Si ahora nos vamos a x, hacemos que x tienda a menos infinito, que sería ver cómo se comporta la función por acá. Valores muy grandes en la parte negativa del eje x, entonces también aquí la función se va pegando al eje x, pero nunca lo toca. Esto es, por lo tanto, el eje x es una asíntota horizontal de esta función. Bueno, entonces con esto sacan las asíntotas verticales. Con esto y este resultado sacan las asíntotas horizontales. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo específico. Creo que si nos da tiempo. Por ejemplo, tenemos la función 4x cuadrado entre x cuadrado menos 9. ¿Okay? Una sencilla para que lo podamos hacer rápido. Y queremos sacar todas las asíntotas horizontales y verticales y hacer una gráfica de la función. Entonces, para las asíntotas verticales, como quedamos, nos fijamos dónde se hace 0 el denominador. O sea, al final de cuentas, es sacar las raíces del denominador. Simplemente ponemos x cuadrado menos 9 igual a 0, ¿no? Y este pues es muy sencillo de sacar sus raíces. Es otra vez una diferencia de cuadrados. Lo ponemos como x más 3. Como x menos 3 igual a 0. Y entonces las dos raíces son x igual a menos 3 y x igual a 3. ¿Okay? Entonces, estos dos valores es donde tiene asíntotas verticales. Así de fácil, ¿no? Rápido. Habría que ver si el comportamiento de la función a la izquierda y a la derecha de este, y a la izquierda y a la derecha de este, ¿no? Ahorita lo vemos. Eso sería para las asíntotas verticales. Simplemente el 0 del denominador donde está indeterminado. Para las horizontales,
Como les decía, el truco es dividir numerador y denominador entre la potencia más grande del denominador. En este caso, pues la potencia más grande es x al cuadrado, ¿no? Entonces dividimos el numerador y todo el denominador entre x al cuadrado para que nos quede así. Como estamos multiplicando y dividiendo por lo mismo, es otra vez este truco de multiplicar por 1. No estamos alterando la función. Entonces, el numerador lo dividimos entre x al cuadrado, que es la potencia más grande. Y lo mismo para el denominador. Lo dividimos todo entre x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, siempre multiplican, dividen ambos numerador y denominador por la potencia más grande que tengan en el denominador. Y luego acá, pues nada, lo simplificamos. Pues acá tenemos x cuadrado entre x cuadrado nos queda 1. Pues aquí nos queda nada más 4. Entre. Y el de abajo lo separamos. X cuadrado entre x cuadrada menos 9 entre x cuadrado. Sí, o sea, los dos términos los dividí entre este, que es el denominador común. Esto de aquí es otra vez 1. Y esto lo dejamos así, ¿no? Uno menos 9 entre x al cuadrado. ¿Ok? Y a esto le sacamos el límite cuando x tiende a infinito. Entonces, sacar el límite cuando x tiende a infinito de esta función, pues es equivalente a sacar el límite cuando x tiende a infinito de esto que ya nos quedó acá simplificado, 4 entre 1 menos 9 entre x al cuadrado. Y acá usamos el resultado este que acabamos de ver. Como aquí esto tiende a infinito, tiende a valores muy grandes, entonces este término se va a cero. Los demás que son constantes pues, se quedan igual. Entonces, al hacer que x se vaya a infinito, esto se va a cero y nos queda simplemente 4. 4 entre 1, que es 4. Esta entonces es la asíntota horizontal de la función. ¿Okay? Entonces ya tenemos las asíntotas verticales y horizontales. Simplemente hay que ver cómo se vería la gráfica de la función, así rápido. Ok, entonces vamos a poner nuestra x, y. Quedamos que voy a ponerle aquí el menos 3. Y acá está el 3. Con las asíntotas verticales, ¿no? Es lo que quedamos. Entonces, esto lo podemos poner así con una línea punteada para indicar que acá están las asíntotas verticales y encontramos nada más una asíntota horizontal que está en y igual a 4. Pues que las horizontales pues, siempre son en y. Entonces, esta estaría... No lo voy a poner a escala porque no me queda aquí, pero vamos a poner que acá está el 4. Entonces acá tenemos una asíntota la asíntota horizontal. Y ya nada más hay que ver cómo se comporta la función. Por ejemplo, aquí, de este lado. De hecho, aquí lo voy a poner más abajo para que se alcance a ver. Voy a quitar todos estos. Debí de ponerlo más abajo mi escala.
Voy a ponerlo aquí. Más para que se alcance a ver, si no, no se alcanza a ver cómo va la gráfica. Entonces, nada más, lo que necesitan saber aquí, por ejemplo, es cómo va la función, si para abajo, para arriba. Y simplemente, ya sabemos que esta es una asíntota vertical. Para saber eso, simplemente evalúen la función en un punto acá a la izquierda y en un punto acá a la derecha. Si les da positivo, pues quiere decir que se va a infinito para arriba. Si les da negativo, quiere decir que se va a infinito para abajo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué pasa si pueden tomarse el punto que sea. El más fácil, por ejemplo, sería un punto acá, sería el -4, ¿no? Entonces, si nos regresamos aquí y evaluamos la función en -4, entonces no importa tanto el número, sino simplemente ver si es positivo o negativo, ¿no? Acá el numerador es positivo. Acá esto queda positivo, 16 menos 9 sigue siendo algo positivo. Entonces tenemos más entre más es más. Esto es positivo, ¿no? Ustedes chequen con calma cuánto da el número. Aquí el punto es que este es positivo. Si ahora lo evaluamos a la derecha del -3, por ejemplo en -2, acá tendríamos 4 por -2 al cuadrado entre -2 al cuadrado menos 9. Esto pues es positivo, pero acá el denominador queda negativo, ¿no? Porque aquí este pues queda positivo. -2 al cuadrado es 4 menos 9, nos quedaría -5, o sea, algo negativo. Entonces más entre menos nos queda menos. Esto es negativo. Entonces, por la izquierda del -3, esto se va a más infinito, y por la derecha del -3, esto se va a menos infinito. Entonces, así rápido podemos saber cómo va la gráfica aquí de este lado. Esta es una asíntota horizontal, entonces por acá pues, se tiene que pegar. Por acá se tiene que pegar. Digo por acá. Entonces, aquí a la derecha del -3, esto nos queda positivo, entonces va así. La gráfica sería algo así, ¿no? Así lo dibujamos más bonito. Así. Por la derecha, esto nos quedó negativo, entonces va para abajo, ¿no? Pero todavía tenemos que ver qué pasa aquí. Ahora, lo mismo podríamos hacer acá de este lado. Evaluar acá a la izquierda y a la derecha del 3. Esto siempre lo pueden hacer. En este caso nos podemos ahorrar ese paso porque esta función es par, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que vimos de que si f de menos x es igual a f de x, la función es par, ¿no? Y justo pasa eso aquí porque la x aquí está al cuadrado y la x aquí está al cuadrado. Entonces, si tuvimos menos x y menos x, nos queda exactamente la misma función. Bueno, entonces siempre ayuda eso. Es como ya sabemos que es par, entonces del lado derecho va a ser simétrica con respecto al lado izquierdo, entonces de acá va así. Y si no es par y no es ni par ni impar, pues siempre igual pueden tomar valores acá a la derecha de la asíntota vertical y a la izquierda para ver cómo va por acá y cómo va por acá. Bueno, nada, nos falta aquí en medio. Para saber aquí qué pasa en medio hay que ver dónde cruza el eje y dónde cruza el eje X, ¿no? Entonces, la parte donde cruza el eje Y es donde la X vale 0. O sea, siempre para todo el eje Y, pues la X vale 0, ¿no? Entonces, para saber las intersecciones con el eje Y, simplemente evalúen la función en 0. Y en este caso nos da 0, ¿no?
Nuevamente, si nos vamos acá a nuestra función, si aquí la x vale 0, entonces todo queda 0 porque tenemos 0 en el numerador. Entonces cruza el eje y en x, en y igual a 0. ¿Sí? Sí. Sí, Y, doctor. y para saber las intersecciones con el eje x, simplemente sacan las raíces de toda la función, ¿no? Cruza el eje x, con esto acabamos, cuando toda la función es igual a 0, o sea, cuando x a la cuarta entre x al cuadrado menos 9 es igual a 0. Como lo de abajo no puede ser 0, únicamente el numerador, entonces esto pasa si, solo si, x es igual a 0, ¿no? La única posibilidad. Esas son las intersecciones con el eje x. Entonces, en este caso resulta que cruza el eje y el eje x en 0. Pues pasa aquí. Y ya vimos que a la derecha del menos 3 se va a menos infinito. Y como es par, pues tiene que ser simétrica. Entonces, la gráfica en este pedazo iría así, ¿no? Más o menos así. Bueno, aquí debería ser una especie de parábola, ¿no? Pero quedaría así. Y ya está, ¿no? Bueno. Vamos a detenerlo aquí entonces.